Comenzamos con este segundo panel con un expositor de lujo verdaderamente que nos ha dado una gran mano, como ya había dicho el profesor hace un rato, para que hoy estemos acá. Así que con mi muy sincero agradecimiento voy a leer el extenso currículum del doctor Angelucci. Bueno, el doctor Angelucci es abogado graduado de la Universidad Nacional de La Plata en 1975 y realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en los años 1976 y 1977. Ha sido director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados en los años 86 al 88 y del área académica de los años 88 al 90. Ha sido secretario general del Colegio de Abogados en los años 90 y 91 y presidente de los años 2000 al 2013. Ha sido también presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados desde el año 2003 al 2011 y es actualmente vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, ejerciendo como presidente del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur en el periodo 2012-2014. Es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en la Cátedra 1 de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2006 a la actualidad. Y profesor de posgrado en diversas universidades, entre ellas la de La Plata, la Austral, la del Comahue, la del Noreste, la de Buenos Aires, la San Pablo CEU de Madrid, la Rey Juan Carlos de Madrid y Aranjuez, y la Complutense de Madrid, y la Seconda Universidad de Nápoles de Italia. Ha sido distinguido por el Reino de España con el collar de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort en el año 2005 y es miembro académico honorario por la Argentina de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. Doctor. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí en este acto inaugural del Instituto con sus autoridades, con colegas, profesores, alumnos, y en el tiempo que me han asignado, que quiero aprovecharlo, transmitirles este sentimiento, esta emoción de poder participar de la apertura, del inicio de este instituto, que es una de las finalidades básicas de un colegio de abogados, que es los espacios de análisis, de debate, de igualación, donde todos concurrimos para poder escucharnos y para consolidar el pensamiento abierto y reflexivo que haga que nuestras profesiones mejoren y que nuestros servicios al ciudadano sean superiores. Me emociona también ver aquí al profesor Di Pietro, con quien tuve el placer de rendir la materia, estudiarla conjuntamente con el doctor Ambrosioni y el doctor Ponce de León, en una etapa de la Universidad Nacional de La Plata inolvidable, y compartir con ustedes, con distintos profesores y con colegas, este pensamiento de por qué un instituto, sobre todo del derecho romano, se instala en el siglo XXI. Entonces, mi visión, que va a ser muy cortita, pero trata de buscar el punto de inflexión desde hoy hacia esa vigencia permanente del derecho romano que se ha transformado en un referente universal. Si nosotros hacemos una visión comparada en lo que pasa en el mundo, vamos a ver cómo las tendencias de un modelo continental europeo frente a un modelo anglosajón, o lo que puede ser el derecho de otras latitudes de Oriente, siempre tiene un referente comparado con el derecho romano. Lo que importa culturalmente, una referencia ineludible. Cultura política, cultura social, cultura estética, el arte y por sobre todo esta cultura jurídica. Otro aspecto que yo quiero resaltar es cuánto de cada día tenemos en el derecho romano de nuestras vivencias. Lo anterior me releva de sintetizar o de reiterar institutos que tienen que ver con las categorías jurídicas que vivimos. Este enunciado del contrato, el enunciado de la condición de persona, la sistematicidad de los derechos, el compromiso de construir una sociedad sujeta a la ley, con sus variantes de esa historia que el derecho se mencionó, del derecho romano, con los estadios distintos que tuvo en sus manifestaciones políticas. Si vemos el proyecto que en estas horas el Congreso Nacional está aprobando y que va a transformar
la ciudadanía y a los habitantes de este país, vamos a ver cómo, aún en sus fundamentos del anteproyecto, se ancla en la explicación, por ejemplo, en el tema de la propiedad y la transmisión, la duda que tuvo la comisión redactora si nos manteníamos en el modelo románico o íbamos hacia el modelo germánico de la constitución del dominio a partir de los registros, y tratar de que el dominio se transforme como en el automotor constitutivo a través del registro. Y la comisión lo explica y dice: nosotros queríamos ir a eso, nos atrevíamos a que se cambiara el sistema de registración, pero las consultas que hemos hecho a los distintos ámbitos, a los foros, las opiniones de los abogados, ratifican la idea de este principio del derecho romano, donde la transmisión toma modo, posesión y título. Y entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos, pareciera que no es lejano el derecho romano, si estamos discutiendo en el siglo XXI la reforma de un código que introduce el gran debate de los derechos colectivos. Este es un primer aspecto que, como repetimos muchas veces en la facultad, y lo mencionaba muy bien acá el profesor Lázaro, hay que estudiar derecho más que leyes. Tenemos que estudiar este concepto del derecho, y donde vemos muchas facultades en este bendito país que le enseñan a los alumnos leyes que, derogadas, desaparecen como contenidos formativos y educativos de nuestra profesión. Pero hemos visto con gran preocupación que las facultades de Derecho en la Argentina no todas conservan el derecho romano como materia o como asignatura, y menos obligatoria. Hay universidades que lo tienen voluntaria y al final de la carrera, lo que indica metodológicamente muy difícil entender el derecho, aunque sea un derecho comparado, ni siquiera hablar del continental europeo, a partir de que al final de la materia estudio el derecho romano. Pareciera que es informativo al final de una carrera y no formativo, como bien se explicó aquí. Pero si yo voy un poquito más y recuerdo cuál es el sentido de la posesión, un gran debate sobre el sentido de las cosas y de los derechos de la posesión, lo que alguna vez tuvimos que estudiar tanto en Civil 1 como en Derecho Romano, en la posición de Savigny o de Jhering sobre la función de la posesión, nos vamos a encontrar este vínculo, este ancla sobre qué posición tenía el derecho romano en cuanto a la idea de que si había o no un concepto autónomo de la posesión desvinculado de la propiedad. Y aquí nuevamente replanteamos uno de los grandes ejes. Si Jhering sostiene en su gran teoría de que la propiedad es la que le da esencia a la posesión y por lo tanto no tiene esta autonomía que el propio Savigny construye diciendo la posesión puede constituirse en un instituto autónomo que no se vincule estrictamente al concepto de la propiedad, que tema de todos los días tenemos discutiendo en orden a la tenencia, en orden a la posesión, en orden a la categorización de las vías, ya sea de la reivindicación, del interdicto o de distintos aspectos que tienen que ver con las acciones como la usucapión, que más de una vez hablamos de ella y no sabemos cuál es su origen. Esto es lo que nos ocurre en el cotidiano por esta historia del latín. Si yo salto un poquito a los institutos del derecho público, en donde me muevo un poco más ampliamente, me encuentro con grandes orígenes que bien resalta Vélez Sarsfield en su propio origen de las cosas en el código. Con solo estudiar la categorización de las personas jurídicas y cómo el Vélez Sarsfield ordena a las personas jurídicas en el Código Civil, nos vamos a encontrar esa fuente del derecho romano donde describe que no existía una categoría de la persona jurídica, sino las especies para que sean asignadas las personas jurídicas. Y una de esas era el municipio. El concepto del municipio que viene hasta hoy es parte de ese concepto histórico donde la condición del municipio podía tener equivalencia a la persona jurídica. Si yo busco un poquito más en lo que nos toca en este motivo del encuentro, los colegios de abogados, como bien se recordó, son constitutivos en esa etapa del derecho romano. Y para acceder a esto había que estudiar. O sea que también entonces había que estudiar. Y para obtener esa condición
los profesores tenían que ser profesores. No solamente tenían que tener fagundia, no solamente tenían que tener enjundia, sino que tenían que tener la capacidad de enseñar y transmitir lo que sabían. Y Cicerón, que fue mencionado aquí, destacaba más de una vez cómo con muchas palabras lo que se trata es de justificar la ignorancia. Se hablaba de más porque no había síntesis conceptual con qué enseñar o transmitir y motivar en el otro. Y de ahí vienen los méritos, y de ahí viene el honor, y de ahí viene la responsabilidad, que son los grandes aportes que Cicerón hace a la condición de abogado. Ordena los códigos o las enunciaciones éticas, que es el gran valor del ejercicio profesional, y reivindica que la remuneración del abogado en su actividad liberal es legítima, y que es un honorario, es una equivalencia de honor en una retribución justa, pero reprimiendo la cuota litis, la participación del asunto o comprarle el asunto al cliente. Estos institutos que seguimos discutiendo en nuestros códigos éticos vienen de antaño a partir de un gran hombre como fue Marco Tulio. Esos enunciados le permitieron a él recordarnos frases impresionantes. La amistad, la ancianidad, la justicia, el deber con el Estado, el deber con la patria, que es cuando se ven verdaderamente qué hijos tiene una patria en los momentos difíciles. Cuando la amistad se transforma en el verdadero escucha del otro, que es como si hablara conmigo mismo. Patrones de conducta que tienen que ver con el valor, que muchas veces las leyes de hoy no ponderan. El derecho positivo ha perdido en muchos casos esta condición de valor. Y para ir concluyendo, un gran tema que tuvo el Foro Romano fueron las mujeres, como siempre. No solo era una cuestión de hombres ser abogado, había muchas mujeres que estaban en el foro. Hortensia, Amasia, fueron grandes abogadas, pero aparecen también las fogosas abogadas. Afrania, Carpaña, que determinaron que los romanos dijeran esto es cosa de hombres. ¿Por qué? Como dice Alfonso el Sabio de Castilla en las 7 partidas, es difícil enfrentar a las mujeres cuando pierden la vergüenza y contender con ellas, y sobre todo en el foro. Por lo tanto, prohíbe que las mujeres ejerzan la abogacía durante mucho tiempo. Pero el tiempo ha evolucionado y hoy se incluye este modelo como entonces, es decir, la mujer hoy participa, como participaba en el Foro Romano, de estas cualidades de poder abogar y defender. En definitiva, los valores de justicia, los valores de la defensa, los valores de ser abogado, el propio Cicerón nos permite recordarlo como las características esenciales que la abogacía sigue peleando hoy: la independencia para el ejercicio de la defensa, la templanza, el coraje y no perder nunca la condición de la justicia en dar a cada uno lo suyo. Si nosotros pudiéramos reverdecer estos postulados, traerlos a nuestra vida de cada día y entender por qué las instituciones del derecho romano están más vivas que nunca, podremos entender también el comparado con otros sistemas mundiales en donde la disputa de que la organización del Estado en muchos casos es para el derecho, otras veces para los intereses sociales que están en juego y coordinables, y hoy los intereses colectivos. Por lo tanto, institutos del derecho público, institutos del llamado derecho privado, y en muchos casos esta evolución que la política ha dado al mundo, se lo tenemos que agradecer al derecho. Y como es parte nuestra, nada mejor que vivirlo, que reconstruirlo y concluir que no siempre la historia hay que observarla, hay que respetarla, pero animarse también a construirla. Creemos que esta aparición que el Instituto tiene hoy otorga esta enorme oportunidad, no solo para los que fuimos alumnos y nos sigue gustando leer este derecho, sino para las jóvenes y jóvenes que están aquí presentes. Muchísimas gracias por la atención.